Pues habíamos quedado en que hemos visto sobre los montes de basura llamados TELS y tenemos que seguir viendo sobre la influencia de lo que eran los excrementos de orina en la contaminación, ¿no? Casi por instinto se intentaba que los abastecimientos de agua no estuviesen contaminados con excrementos de orina. Y eso es algo normal, ¿no? Hace unos 500 años como ahora, el agua que se busca es el agua que fuera más limpia posible. Quizás no tan clara, pero lo más limpia posible. Y siempre se intentaba evitar la contaminación con excrementos de orina. Por eso es que en general se hacían los baños lejos de las fuentes de agua. Ahora, ¿por qué se hacía eso? Porque a medida que va creciendo la población puede hacerse también que lo que es una fuente de agua pueda convertirse en un depósito de desechos. ¿Y cómo se da eso? Pues en la formación de ciudades en general lo que se tiene es que poblaciones que van creciendo, es decir, unas 3, 4 familias se asientan cerca de una fuente de agua. ¿Para qué? Para tomar, ¿no? Pero a medida que va creciendo la población, pues por veces 50, 100 familias, y todas quieren estar cerca de la fuente de agua. ¿Cuál es el uso del agua? Pues muchas veces es tomarlo, utilizarlo para limpieza, utilizar para cocina. A medida que crece la población y está cerca de la fuente de agua, es muy posible que los desechos de los domicilios lleguen a estar cerca de las fuentes de agua y a la larga pueden ser contaminantes, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que se da, ¿no? Cuando tenemos poblaciones que están cerca de fuentes de agua, muchas veces los mismos depósitos de basura están cerca de las fuentes de agua. Tenemos poblaciones pequeñas, poblaciones grandes en Bolivia, que desechan sus residuos sólidos a los ríos. Y esos mismos ríos muchas veces son fuentes de agua de poblaciones que se encuentran aguas abajo. Entonces se da ese caso. Entonces ahí es donde se tiene que comparar o considerar el efecto de lo que es la salud pública y lo que es la comodidad. Es decir, por ejemplo, por salud pública, las fuentes de agua debían estar aisladas de fuentes de contaminación, debían estar aisladas de lugares de desecho. Entonces, eso implica que una nueva población debe tener su lugar de consumo de agua y su lugar de botar sus desechos. Sin embargo, cuando las poblaciones crecen mucho, muchas veces la distancia hacia el lugar designado para botar los desechos es muy larga. Entonces, simplemente prefieren botar los desechos cerca de lo que son las fuentes de agua. Entonces, tenemos en muchos casos, poblaciones con sus fuentes de agua contaminadas muchas veces por basura, ¿no? Ahora, en el texto que van a ver ustedes, que lo están leyendo, tenemos el ejemplo de una población llamada Foxton, es un ejemplo que viene de Inglaterra, que indica que una población utilizaba un arroyo, es decir, una vertiente pequeña, como fuente de agua, pero también al mismo tiempo utilizaba como lugar donde llegaban sus desechos, o lugar donde se botaba la basura. Esto fue más o menos a principios de los años 1500. Pero entre 1541 y 1698 ya había la conciencia de que el agua se ensuciaba o que el agua tenía mal sabor o que incluso el agua estaba relacionado con algunas enfermedades que tenían. Entonces, hubieron disposiciones municipales para que la basura no se echara a la misma fuente de agua. Estas disposiciones no se cumplieron y a partir de 1600 más o menos se continuó desechando residuos a la vertiente o fuente de agua. ¿Cuál fue la consecuencia? Básicamente que
las comunidades que estaban aguas abajo de la fuente de agua empezaron a recibir aguas con contaminación. Ahora, en ese tiempo no se conocía como contaminación, sino se conocían como agua sucia, como agua que no se puede tomar. Ya, entonces hasta ahí quiero hacerles unas consultas. No sé si ustedes han visto casos en en sus poblaciones o donde ustedes hayan recorrido, donde la fuente de agua se contamina. ¿En alguna población, en algún poblado, han visto ustedes que haya este tipo de contaminación? Quizás no se da una contaminación tan específica como la que hemos hablado, pero se ve algo más a nivel hogareño, ¿no? Es decir, si ustedes han visto poblaciones eh, pequeñas, podemos decir rurales, donde las casas tienen su propio pozo, y si es un pozo eh, de poca profundidad, del cual se extrae manualmente el agua, muchas veces se tiene que alrededor del pozo hay bastante suciedad, ¿no? Si hablamos de una población rural, alrededor del pozo va a haber quizás animales, va a haber gatos, perros. ¿Por qué? Porque se tiene agua cerca que pueden consumir. O eventualmente puede haber aves como pollos, gallinas. Y la presencia de estos animales cerca de la fuente de agua puede contaminar al agua, ¿no? En el caso específico del pozo, un pozo poco profundo es un pozo superficial que debe tener no más de 10 metros de profundidad, pero tiene en general un gran diámetro como ser de 1 metro, 1,20 m, y se extrae el agua con baldes o con alguna polea. Al hacer eso, siempre se va a generar charcos que están, que vienen de la misma agua que sacamos del pozo, y esos charcos van a estar alrededor del pozo. Eventualmente esos charcos van a estar visitados por animales y esos animales eventualmente van a comer ahí, van a defecar ahí, van a orinar ahí. Y cuando viene lluvia, es muy posible que esos restos de orina y heces del agua superficial entren al pozo, ¿no? Por eso es que se recomienda que en caso de domicilio, los pozos de agua estén alejados de las fuentes de contaminación. Fuentes de contaminación pueden ser animales, pueden ser eh, niños, incluso pueden ser baños como letrinas. Se recomienda que estén lejos. Entonces, es muy fácil contaminar el agua. Lo que es difícil es descontaminar. ¿Ahí tienen algún comentario para continuar? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya. Entonces, volviendo al tema de la contaminación del agua, ¿qué nos dice, no? Que en general las ciudades o los pueblos iniciales fueron emplazados cerca de fuentes de agua, que a su vez eran utilizados para botar desperdicios. Si esas fuentes eran ríos, esto llevaba a contaminación aguas abajo a las siguientes poblaciones, ¿no? A ver, en nuestro país y en general en todos los países, hay una costumbre de que se debe botar la basura cerca del río, ¿no? Quizás lejos o cerca del poblado, pero cerca del río, con la suposición que la contaminación, que la basura se va a ir. Entonces, este razonamiento también se daba en las épocas de los siglos, del siglo XIV, siglo XV.
¿no? Entonces, las fuentes eran emplazadas cerca de fuentes de agua. Es lo mismo que puede haber pasado. Por ejemplo, tenemos botaderos de basura cerca de ríos. Tenemos por lo menos uno en Piraque, cerca del río. Luego tenemos también en el mismo Vinto, que antes su basurero estaba al lado del río, ¿no? La idea era quizás lejos de la población, lo más lejos del río, para que en el imaginario la basura se pueda ir con el río. Pero, ¿qué es lo que pasa? Simplemente la contaminación va en la dirección del río. No es que se pierda, simplemente se arrastra. Ahora, ¿cómo manejaban las poblaciones antiguas el problema de la basura, por así decirlo? ¿No? Eh, las poblaciones muy antiguas eran nómadas. Nómadas quiere decir que grupos de personas o familias más que todo eh, andaban y se quedaban en algunas zonas por temporadas. O sea, se quedaban por unos meses, unos años, y cuando se acababan las condiciones de alimento, las condiciones de agua, o las condiciones incluso de recolección de alimentos, masivamente se desplazaban, ¿no? Entonces, eh, no tenía un problema en sí de contaminación a varios años, ¿no? Es decir, al ir de un lugar a otro, pues la basura generada se queda en el lugar inicial. Entonces, quizás esas poblaciones no tenían un sentido de por qué cuidar la naturaleza. Simplemente se iban a otro lugar donde se asentaban y seguían su vida normal, que incluía quizás el desperdicio o sea, la deposición de basuras en las cercanías. Pero a medida que las poblaciones se hicieron ya sedentarias, es decir, que las poblaciones dejaron de ser nómadas, empezaron a haber problemas. ¿Por qué? Porque la basura se fue acumulando, ¿no? Y se fue acumulando, lamentablemente, cerca de las fuentes de agua cercanas. Para que tengan idea cuánto se acumula, a ver, se tiene un estimado más o menos que una persona genera 500 gramos de basura por día, ¿no? En un año, ¿cuánto sería? 1500 kilos, ¿no? Ahora, una persona. Una familia, esos 1500 por 5, 7500. Y a medida que hay más familia, pues se va generando más basura. Y esa cantidad de basura es la que se genera en las poblaciones. Y esa cantidad de basura tiene que irse a algún lugar. Y lo que hace la gente, pues, es mandar lo más lejos posible de ellos. Y muchas veces eso lejos posible es cerca de, de, de ríos, de quebradas, de canales, esperando que el agua se lleve la contaminación. Entonces, las primeras poblaciones no sufrían tanto de este problema. Ahora, en digamos, reconociendo si algunas poblaciones antiguas habían hecho algo sobre lo que es, eh, digamos, manejo de residuos o manejo de residuos sólidos o líquidos, civilizaciones antiguas como las de India ya consideraron el uso de tanques de agua de consumo, pero también el uso de canales para llevarse las aguas residuales, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo de una población llamada Harappa, en la India, donde eh, reconstrucciones a partir de hallazgos arqueológicos muestran que tenían, por ejemplo, aquí un canal de drenaje de aguas residuales, ¿no? Y quizás eso venía a través de la ciudad, a través de algunas calles de la ciudad. Entonces la gente podía utilizar el agua y una vez que estuviera sucia la mandaba al canal. Incluso se han encontrado vestigios del uso de baños públicos, ¿no? Aquí tenemos un baño con su hueco para orín o inodoro.
Ahora, si hablamos de la antigüedad, también podemos hacer recuerdo de que, de que, gracias, Charito. Perdón, un ratito, alumnos, por favor. 11:15 falta. Luego 19. Me espera un ratito, por favor. Unas cositas. Entonces, estábamos hablando de lo que es, cuál era el concepto, quizás, de naturaleza, el concepto de los fenómenos ambientales y fenómenos que quizás contaminaban, ¿no? Entonces, tenemos algunos ejemplos de lo que fue el concepto de contaminación por aguas salinas en lo que es Sumeria. Sumeria es donde está actualmente Irán, Irak, ¿no? Quizás ustedes se ubican por el río Tigris y Éufrates, ¿no? Se dice que este río Tigris, los ríos eran los que rodeaban al jardín del Edén, ¿no? Pero bueno, volviendo aquí al tema en sí. En la antigüedad hablamos de por lo menos 5.000, 10.000 años antes de Cristo. eh, los fenómenos ambientales, cuando no eran comprendidos, se asumían como eh, fenómenos divinos, ¿no? Entonces, si tenemos aquí un ejemplo, van a ver, ojalá que puedan ver. Tenemos aquí el río Tigris, el río Éufrates, tenemos varias ciudades antiguas, Kishnepur, Lagash, Uruk, ¿no? Esta es la zona de Sumeria. Tenemos dos ríos, Inge, y no no está compartiendo pantalla. perdón. Ya. Tenemos, por ejemplo, aquí el río Tigris y el río Éufrates, parte de lo que es Mesopotamia, parte de lo que es actualmente Irak, Irán. Se cree que el jardín del Edén estaba entre estos dos ríos. Y tenemos varias ciudades, ¿no? ¿Qué características tienen aquí? Para resaltar lo que estamos enseñando de la relación de las deidades con los fenómenos naturales. Las aguas de los ríos, Tigris y Éufrates, en general son aguas dulces, es decir, son aguas no saladas. Y aquí tenemos lo que es el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico está vinculado con el Mar Índico, si no me equivoco, y tiene agua marina. Entonces, cuando se está en época de lluvias, estos ríos traen bastante agua. Por tanto, si es que alguien cavaba un pozo en las cercanías de este río, el agua que iba a encontrar era agua dulce. ¿Por qué? Porque estaba influenciada por, por estos, por estos ríos que vienen aquí, ¿no? Ahora, si es que en época de sequía no llovía, entonces aquí venía un poquito de agua, a veces no venía, pero la gente sacaba agua de pozos y el agua de pozo era salada. ¿Por qué? Por la influencia del agua de mar. Es decir, el agua de mar afecta hacia adentro, hacia tierra adentro. Y cuando no hay lluvia de aquí, viene la recarga de aquí.
Pero eso, digamos, nosotros podemos verlo porque se han visto muchos ejemplos ahora en la naturaleza en varios países, incluso en lugares bolivianos, no es petróleo mar, sino aguas saladas. Entonces teníamos una variación temporal del agua de los pozos. Recordemos que en este tiempo los pozos tendrían 5 o 10 metros. Obviamente eran pozos solamente excavados. Y estos pozos excavados entonces estaban influenciados por el tipo de agua que viniera ahí. Pero ¿cómo interpretaban los habitantes? Ellos decían que el Dios que tenían estaba furioso con ellos cuando les salía agua salada, que los estaba castigando. Y que el Dios que tenían estaba alegre con ellos cuando salía agua dulce. Entonces, ellos relacionaban lo que es los fenómenos naturales con actividades de sus dioses. Y esto quizás ha ocurrido en muchas civilizaciones, ¿no? Incluso quizás las civilizaciones incaicas, a las civilizaciones donde vivimos, o sea, de donde somos originarios nosotros, ¿no? Esto es para que tomen como ejemplo, ¿no? Muchas veces no se conocían los orígenes de los fenómenos, pero se asumía que eran por causas divinas. Y en algunas cosas puede que sepan, ¿no? Puede que sigan, ¿no? Dice, si es que cae un cierto tipo de lluvia, un cierto tipo de granizo, es castigo de Dios, castigo de la Pachamama. Entonces, cuando no se conoce bien, se asumen cosas, ¿no? Y esto era mucho más en la antigüedad, cuando había quizás poco conocimiento técnico y científico. Ahora, algo relacionado con el medio ambiente también es la aparición de obras de ingeniería, como ser los acueductos, pero debido a fenómenos de contaminación, es decir, o a fenómenos de escasez de agua. Si tenías una población que su agua estaba contaminada porque había sido utilizada como botadero, entonces la fuente de agua ya no era viable. Y se empezaron a hacer algunos canales, pero a lo largo de la historia se han logrado hacer grandes obras de ingeniería, especialmente en lo que es el Imperio Romano, para transportar agua. Tenemos en la historia acueductos como de Grecia, de Roma, utilizados para traer agua de muchos kilómetros de distancia, a veces hasta de 80, 100 kilómetros, que es una distancia corta aparentemente ahora, pero imagínense, hace unos 600 años, 700 años, esa distancia corta solamente se la podía recorrer a pie, entonces era realmente bastante distante, ¿no? Entonces, a partir de eso, empezaron las obras de ingeniería, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos, como un túnel para transportar agua llamado el túnel de Palino de Grecia, o los acueductos romanos, que quizás ustedes han visto en materia de historia de colegio. Estas obras de ingeniería fueron hechas para traer agua de lugares distantes. ¿No? Es el concepto de que uno trae agua de otras cuencas, y ellos, los romanos y los griegos, empezaron con esto. Por ejemplo, en el siglo I, es decir, más o menos 100 años después de Cristo, Roma dependía de 9 sistemas de acueductos, ¿no? Que tenían una distancia de más de 400 kilómetros, y estos abastecían más o menos a 1000 baños públicos. Recordemos que también en Roma y en Grecia es donde se empezaron las primeras, bueno, donde se ha registrado las primeras obras de saneamiento, como hacer baños públicos, ¿no? Y muchos de estos acueductos todavía funcionaron hasta después de la caída del Imperio Romano. Incluso algunos han funcionado hasta mediados del siglo XX. ¿Cómo funcionaban estos acueductos? Simplemente trayendo agua por pendiente, a través de canales y túneles.
todavía en estas poblaciones hasta principios del siglo XX, la distribución de agua era por piletas comunales, pues, o por grifos públicos, no era por grifos domiciliarios. La existencia de grifos domiciliarios ha llegado a través del uso de nuevos materiales para transportar, como ser tuberías de plástico, tuberías de hierro, que pueden tener menor diámetro, entonces podían hacerse las conexiones domiciliarias. Pero esos acueductos han estado funcionando en Europa hasta hace 70 años aproximadamente, ¿no? Ahora la mayoría son simplemente utilizados como objeto arqueológico. Ahora, un efecto de la contaminación y la relación de la contaminación con lo que es la salud se dio más o menos a partir del siglo XII, ¿no? Desde el año 1200. Quizás se dio antes en otros países. Lo que hacemos es nosotros recuperar la historia escrita. En este caso nos estamos basando en un texto que ha recuperado la historia de Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, no tenemos mucho de historia de contaminación ambiental de Bolivia en la época de la República. Y no tenemos mucho de contaminación ambiental de otros países más antes de 1600. Entonces, algunos textos los traemos de donde hay escritos sobre contaminación. En este caso hablamos de Inglaterra, ¿no? Si ustedes conocen o han leído un poco de geografía e historia, muchas de las capitales de ciudades, de países, se establecieron cerca de fuentes de agua como ríos, ¿no? Es el caso de Cochabamba, digamos, cerca de lo que era lagunas y el río Rocha, pero también hablamos de Europa, las capitales, algunas de las principales capitales se establecieron cerca de ríos grandes, ¿no? Como ser París se estableció cerca del río Sena y Londres cerca del río Támesis. En el siglo XII, o sea, cerca del año 1200, el río Támesis ya estaba contaminado, ¿no? Porque había muchas casas alrededor, no había sistema de alcantarillado, por tanto no había sistema de saneamiento, y eso, añadido a que por estar cerca del mar, los niveles freáticos eran muy cercanos al terreno, hacía que hubiera gran contaminación del agua, en especial del agua del río cercano. Entonces, a partir de eso se tuvo que traer agua de vertientes cercanas. Dice, a pocos kilómetros había vertientes que tenían poca contaminación y se traía, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Y es un concepto que también tenemos que tener, ¿no? Incluso para este tiempo. Cuando no se tiene agua, se restringe el uso, ¿no? Es decir, en el hogar, si no tienes agua, digamos, tienes un corte de agua y te agarras en tus riles, en baldes, pues restringes el uso, sabiendo cuánto tiempo va a ser tu corte. Si restringes el uso, entonces posiblemente no vas a generar mucha agua residual, ¿no? Es el caso también de las personas que viven en lugares donde no se tiene una red permanente, digamos, donde se tiene agua por abastecimiento de carros cisternas. Ahí en esos lugares el costo es mayor, por tanto se trata de optimizar el uso. Y al optimizar el uso, pues se genera menos agua residual, o el agua residual se utiliza en lo posible para algo, ¿no? Ahora, cuando tienes más agua, empiezas a tener más usos del agua. Quizás lavas tu ropa más frecuentemente, quizás te bañas más frecuentemente, quizás riegas, quizás lavas más frecuentemente. ¿Y eso a qué nos lleva? A generar más agua residual. Entonces, si hacemos un paréntesis ahora y hablamos de, por ejemplo, se tiene la idea de que más barrios de Cochabamba sean abastecidos por el agua de la represa de Misicuna, lo cual está bien, se cumple un derecho humano y una aspiración de todas las
personas y familias que viven en la zona antes no abastecida. Sin embargo, si es que no se ha provisto, ¿qué se va a hacer con esa agua residual? Volvemos a tener un problema, ¿no? Cuando se tiene, como les he dicho, cuando se tiene poca agua, uno empieza a optimizar, pero cuando tienes más agua, no sabes qué hacer. Entonces se genera más agua residual que si no tiene sistema de alcantarillado va a empezar a humedecer pues, los suelos y quizás a generar malos olores. Y no solo ahí, no solo eso, a veces puede que haya sistema de alcantarillado, pero no haya planta de tratamiento. ¿Y dónde va? Va así. Entonces, un concepto. Tienes más agua de consumo, entonces tienes más agua residual. Si tienes más agua residual, tienes que tener una forma de disponer de esa agua adecuadamente. Ahora cerramos el paréntesis y volvemos a lo que es lo que pasaba en la ciudad de Londres. Dice, Londres se abastecía de agua del río Támesis, o de pozos cercanos o de arroyos cercanos. Sin embargo, como no tenían dónde disponer el agua, recordemos que en este tiempo, en el año 1200, 1300, no había el concepto de sistema de alcantarillado. Entonces, el agua que se utilizaba simplemente se botaba ahí cerca. Seguramente las calles eran malolientes o con desechos cercanos, ¿no? Entonces, lo que hacía la gente es deshacerse de la basura. ¿Y dónde? Posiblemente cerca del río. Entonces, esta agua del río estaba contaminada y se tuvo que pensar obligadamente a traer agua de otros lugares más lejanos. Entonces, eh, el agua contaminada, pues sí estaba en la fuente de agua. Entonces, a partir de eso sí se empezó a traer agua de otros lugares. De hecho, si volvemos a lo que es la distribución de agua, la distribución de agua a nivel domiciliario por tuberías recién fue, digamos, aplicada cerca del siglo XVIII. Y antes, ¿cómo se hacía? Habíamos dicho que tenían grifos públicos o piletas públicas. Entonces, la gente que quería podía ir con un recipiente a recoger agua de ese lugar. Pero también había personas que llevaban agua a donde uno quisiera, pero había que pagar. Entonces, ahí se generaba un oficio de transportador de agua, también se decía acuador. Con respecto a lo que es los baños, los inodoros, lo que es disposición de excretas, aún en 1837 no había baños en la capital de Europa. En 1837 estamos hablando de casi 180 años atrás. Y aún eh, el crecimiento, digamos, del mejoramiento de agua y saneamiento llegó aún más tarde. Se dice que en 1914, casi 3 años antes de la Revolución Rusa, solamente 9.000 casas tenían agua por tuberías. Entonces, el concepto de transportar agua a los domicilios es relativamente reciente, debe ser 200 años atrás. Ahora bien, quiero ver, tenemos la contaminación, sí. Ya. Entonces, a medida que la población va teniendo el agua más cerca de su casa, se empiezan a crear nuevas necesidades. Y crear nuevas necesidades tiene que ver con mayor uso de agua. De hecho, cuando se tiene restricción de agua es muy grave. Para comentarles y para que tengan contexto, aunque esto lo vamos a ver más adelante, hay zonas en la misma ciudad de Cochabamba que más o menos
en las cuales una persona gasta 40 litros por día en promedio, ¿no? Y hay zonas en la misma ciudad de Cochabamba, pero en lugares donde tienen alto abastecimiento de agua, gasta 300 litros al día. ¿Por qué se da eso? Por la mayor disponibilidad y por el costo, ¿no? En general, 300 litros habitante día, que es una forma de medir la dotación para lo que están llevando ya sanitaria o no, es una dotación elevada, pero algunos barrios de nuestra ciudad tienen ese abastecimiento. Y 40 litros habitante día, 30 litros habitante día, está relacionado con poblaciones donde no hay abastecimiento de agua por sistema de distribución, sino más bien por carro cisterna, ¿no? Entonces, cuando no hay abastecimiento, la gente empieza a optimizar sus, y más allá del costo, ¿no? También vamos a ver el costo en otro tema, ¿no? El costo de agua por cisterna es mucho mayor que el costo de agua por un servicio de agua. Imagínense, ahora están vendiendo a, el agua están vendiendo a razón de 7 bolivianos el turril. 5 turriles, un metro cúbico. Sería 35 bolivianos el metro cúbico. Pero hay barrios donde cobran 1 boliviano el metro cúbico. Entonces ahí la diferencia de costos es muy grande. Por tanto, no se puede exigir que consuman la misma cantidad de agua porque esta está relacionada con la cantidad de dinero dispuesto para eso, ¿no? Entonces, volviendo al tema, a medida que, digamos, aumenta el progreso, por así decirlo, y ahí llega el agua a los domicilios, entonces aumenta el consumo, ¿no? Y haciendo una estadística más o menos hasta el año 1990 o 2000, se ve que en promedio se ha multiplicado por 4 el uso de agua desde 1940. Posiblemente porque se ha acercado el agua al domicilio, ¿no? Entonces tenemos diferencias de consumo entre distintos países del planeta, ¿no? Se dice que hay países ricos, o que tienen más agua, que gastan hasta 500 litros habitante día. Y países pobres con menos de 40 litros habitante día. Si ustedes van a ver el texto, van a ver que los países pobres son aquellos que no han tenido acceso a recursos para mejorar sus recursos hídricos, para optimizarlos. Y los ricos se tienen a sus países que tienen bastante recursos y bastante té. Pero el hecho que hay esas grandes diferencias nos hace mostrar que hay gente que vive de forma distinta, ¿no? Ahora, la necesidad de agua, de consumo principalmente, ha ido haciendo que la sociedad explote todas las fuentes posibles. Y la fuente más explotada de agua es el agua subterránea, ¿no? A partir de esto, hay lugares donde realmente se ha explotado. Podemos decir eso aquí en Cochabamba, ¿no? Por ejemplo, existen zonas en Cochabamba donde hace unos 40 años el nivel freático estaba a 2 metros y ahora se encuentra por debajo de los 30 metros. ¿Por qué, por qué baja el nivel freático? Porque hay muchos pozos cercanos y juntos succionan el agua y hacen que el nivel de todos los pozos baje, ¿no? Y este obviamente no es un problema solamente de Bolivia o de Cochabamba, es un problema hasta mundial, podemos decir. Sin embargo, en muchos países tienen legislación de explotación del agua subterránea. En Bolivia no tenemos, ¿no? Por eso es que ustedes pueden, si tienen dinero, pueden contratar a una empresa que perfora pozos y pueden tener un pozo en su patio. En otros países, para dar el permiso de explotación subterránea, se tienen que hacer estudios para ver cuánto va a influir esa extracción en toda la cuenca. Entonces, resumiendo, la sobreexplotación de aguas subterráneas ha hecho que los niveles freáticos bajen seriamente, ¿no? Ahora, un problema en países como el nuestro, que estamos a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, es que realmente a veces se explota el acuífero y no hay
y no hay agua que perforemos más. Pero en países que están cercanos al mar, lo que ocurre es que la mucha explotación de aguas superficiales hace que hay un fenómeno llamado intrusión. Intrusión es la introducción de un agua de distinta densidad en un medio, o sea, un medio poroso, en un acuífero. Entonces, cuando se sobreexplota pozos, especialmente en zonas costeras, se saca el agua de consumo, el agua dulce, y el agua de mar puede ingresar. Entonces tenemos lo que se llama intrusión de aguas de mar en la costa. Ahora, actualmente, el problema de contaminación que tenemos está más relacionado a industrias. ¿No? ¿Por qué industrias? Porque muchas industrias utilizan agua y muchas industrias contaminan el agua. ¿No? Podemos ver ejemplos aquí en nuestro país o en nuestra ciudad. ¿No? Industrias que contaminan el agua son industrias que mandan sus desechos, por ejemplo, al alcantarillado o mandan sus desechos a los cuerpos de agua, como ser lagos y ríos. Y eso es algo muy evidente, por lo menos aquí en lo que es el río Rocha. Si ustedes han visitado, pues seguramente van a visitar. Muchas de las industrias cercanas al río Rocha vierten directamente sus residuos, ¿no? Ahora, hay tipos de contaminación que no son puntuales. Esa contaminación puntual es que tú tienes un tubo que descarga el agua de tu industria a un punto específico. Pero hay contaminación dispersa también. Eso es cuando tienes muchas casas que no tienen un sistema de alcantarillado, pero que tienen algo similar a un hueco que le llaman letrina. Muchas veces esa letrina está vinculada a zonas de recarga de agua. Entonces, se tiene contaminación. Pero volviendo, ¿no?, a lo que es la contaminación por industrias, tenemos industrias especialmente como las lavanderías, curtiembres, que pueden contaminar el agua. Ahora, otra forma de contaminar también es por agricultura, se dice contaminación por industria agrícola. ¿Y cómo se contamina? Con el uso de pesticidas y plaguicidas. Quizás el concepto general de plaguicidas y pesticidas, que son compuestos químicos que sirven para eliminar plagas que afectan a los alimentos o plagas que afectan a las plantas. Sin embargo, ustedes tienen que saber que si ustedes aplican cualquier plaguicida o pesticida a una planta, solamente el 5 o 10% va a ser efectivamente utilizado por algún insecto que esté cerca. El otro 90% posiblemente va a caer al suelo. Y con la lluvia va a ser arrastrado o va a ser eh, infiltrado. Y una vez que se ha arrastrado e infiltrado, debemos recordar que los compuestos que componen los pesticidas son compuestos orgánicos complejos, y estos compuestos orgánicos complejos no se degradan. Es decir, si entra a un cuerpo, a una persona, a un animal, se queda, y el cuerpo, a manera de luchar contra él, genera algunas cosas como son tumores, y eso ya es principio de enfermedad. Entonces, en muchos países lo que se tiene es contaminación de los pozos por pesticidas, porque muchos pozos están cerca de campos agrícolas. Eso es actualmente, ¿no? Ahora, también hablando de cómo fue el abastecimiento o cuidado del agua de consumo, podemos decir que más o menos hasta el año 1860, más o menos, no había lo que se dice tratamiento de aguas claras o tratamiento de aguas de consumo, ¿no? Lo más que se hacía era traer el agua del lugar más claro posible, ¿no? Entonces se traía por tuberías o canales, esperando que no se ensuciara o que no entrara ningún compuesto. El tratamiento de aguas, así como filtración, empezó más o menos en Inglaterra en 1860, ¿no? Aunque la filtración es una réplica, digamos, artificial de un proceso que está dentro de la corteza terrestre de forma natural.
Entonces, hasta que no apareció el tratamiento de aguas, ningún sistema de abastecimiento era seguro desde el punto de vista de calidad del agua. Otro problema que vino también es la basura, ¿no? Como hemos dicho al principio de la clase, más o menos cada persona puede generar más de 500 gramos por día de basura. En, en los años 1700, 1800 más o menos, ya habían las capitales de ciudades que tenían más de 50.000 habitantes. Entonces, lo que son las ciudades no tenían, o sea, no tenían dónde botarlas. Lo que se hacía simplemente botar la basura en la calle o en lugares cercanos a la casa. Recordemos que en ese tiempo también no había basura de origen industrial, no había basura sintética, más que todo era restos de alimentos, quizás restos de ropa, pero se botaba a la calle. Ahí se descomponía y quizás el agua parcialmente decompuesta llegaba a los ríos y canales. De hecho, las casas no tenían baños, ¿no? El concepto de baño ha aparecido mucho después, ¿no? Si bien el texto nos dice que incluso en Inglaterra, más que baño era un cuarto con hueco. Y la idea era que si no había mucha gente, parte de las heces entraban al hueco, se deshidrataban y el líquido se infiltraba y el sólido quedaba. Pero una vez que se llenaba el pozo, pues no había nada más que hacer. Muchas veces se hacía otro hueco. Y en ese hueco al mismo tiempo se utilizaba para botar eh, los desperdicios de comida. Entonces las condiciones no eran de las más higiénicas posibles. Ahora, siglo XIX quiere decir más o menos año 1800. Si nos imaginamos una capital de ciudad grande, sin alcantarillado, entonces tenemos huecos en las casas donde están llenos de heces, llenos de basura, entonces seguramente tenía mal olor, ¿no? Entonces, el concepto de baños, el concepto de inodoros es relativamente reciente, ¿no? Debe ser del finales del siglo XIX. Entonces, a consecuencia que no había baños y tampoco había sistema de alcantarillado, en las capitales de Europa la gente pues hacía sus necesidades en la calle. O uno podía encontrar heces humanas en la calle. Y eso era algo normal, ¿no? En la historia y el texto que están leyendo nos muestra que incluso en el siglo XIX había agua residual, excrementos y restos de basura en las calles. El concepto de baño no era conocido, ¿no? Ni siquiera en los castillos. Simplemente habían huecos donde se botaba la basura y los excrementos, pero esto se llenaba. Entonces, como no había baños, había lugares de campo abierto que se utilizaban para realizar las necesidades humanas. Entonces, era un concepto de contaminación general, aunque contaminación con materia orgánica, no teníamos problemas de compuestos sintéticos como los que tenemos ahora. Ahora, ya entrando a la Edad Media más o menos, la basura en las ciudades de Europa empezó a ser una molestia, por tanto, las autoridades hacían que se recogiera o las autoridades designaban un lugar donde botar los desechos. Muchas veces era un lugar determinado fuera de los límites de la ciudad. Cuando la ciudad tenía un muro, pues era afuera del muro. Entonces lo que se hacía era llevar lejos y ahí es donde la gente sabía que ahí olía mal, pero trataba de que la basura no estuviera en su hogar. Ahora, también en ese tiempo, recordemos, o si nos imaginamos, no había mucha industria, no había mucho el concepto de
de dinero, pero había el concepto de que los excrementos traían una mejor agricultura. Entonces, había gente que retiraba los contenidos de los huecos de las casas y los vendía como estiércol. Y esa es una práctica que se ha hecho por lo menos hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Ese era un uso de las heces, por así decirlo, esa es la base. Pero también se encontraron usos para la orina, ¿no? La orina tiene amoníaco. El amoníaco es un ingrediente del tratamiento de cueros. Entonces, si ustedes, por ejemplo, para pasar de cuero de vaca a un zapato, pasa por varias etapas del proceso, ¿no? Cortado, hinchado, procesado químicamente. Una de las etapas requiere amoníaco. Entonces, la forma de usar la orina era simplemente almacenarla en tinajas y utilizarla para hacer pasar las pieles por ahí. Era una forma de ablandar las pieles. Entonces, era una forma de usar los desechos, ¿no? También los huesos se utilizaban para hacer abono. Y lo que no se reciclaba, pues en general se quedaba en la calle. No había todavía el concepto de sistema de recolección de basura. Entonces, ¿cómo hacía la gente? Pues básicamente botaba sus desechos por sus ventanas o por sus puertas. Entonces, qué nos imaginamos? Simplemente que tenemos calles llenas de excrementos, llenas de basura. Como habíamos dicho, algunas personas utilizaban los excrementos como abono, pero a lo largo de la historia se ve también que como país o como civilización, la civilización azteca y algunas de las civilizaciones chinas ha utilizado también los excrementos como abono en la agricultura. Pero eso tiene dos resultados, ¿no? Uno que quizás mejora la producción del cultivo que se está haciendo, pero también puede causar enfermedades serias, por lo menos a los agricultores y posiblemente también a los que consuman esos alimentos si esos alimentos se consumen crudos, como hacer ensaladas. A partir del siglo XIX empezó a haber baños domésticos, baños domiciliarios conectados con tubos que llevaban el agua fuera de la casa. El problema es que, igual, fuera de la casa, donde iba por pendiente, iba a ríos y canales. Entonces también teníamos mucha contaminación. Ahora bien, otro tipo de problema fue el tipo de contaminación en las personas, pero debido a industrias que están cerca de esa población. ¿Cómo se daba esto? Y quizás es algo que ustedes han visto también cerca de una industria grande. A medida que crecían las industrias, requerían más obreros. Entonces los obreros en general trabajaban más de 12 horas. No había el sistema de las 8 horas que ha sido una conquista reciente. Y al trabajar más de 8 horas, pues todos querían vivir cerca del trabajo. Entonces lo que ocurría es que cerca de las fábricas se asentaban barrios de obreros. Y esos barrios de obreros eran prácticamente hacinados, donde tenían lo mínimo posible para gastar lo menos posible, ¿no? Entonces, eso hizo crear poblaciones alrededor de industria. Pero estas poblaciones no tenían prácticamente ninguna visión de organización o planificación, simplemente eran pequeñas casas al lado una de otra. No tenían sistemas de agua, no tenían sistemas de alcantarillado, no tenían sistemas de recolección de basura. Entonces ocurría que la basura por lo menos se esparcía por todas partes. Y posiblemente los olores eran penetrantes y fuertes, por eso es que hay algunos comentarios como que
Era imposible moverse sin sentir el mal olor de la descomposición. Van a ver en el texto que hay algunos comentarios sobre esta situación que implica que realmente la falta de higiene era total en el siglo XIX, al menos en Inglaterra. Ahora, a medida que vino el progreso, entre comillas, que el agua de consumo se suministraba por tuberías y que el agua residual se iba de la casa por tuberías, lo que se hizo más que todo fue llevar el problema de la casa a otros lugares, ¿no? Es decir, el problema, si tú tienes agua residual en tu casa, no sabes qué hacer, es claro, pero si ya sabes qué hacer, simplemente lo que es conectar tu sistema de alcantarillado y hacer que el agua se vaya por gravedad. ¿Y en qué afectó eso al medio ambiente? Que en ese tiempo casi todas las alcantarillas iban a ríos, entonces los ríos se contaminaban. A partir de causas como estas, de que había contaminación seria, incluso empezaron las primeras enfermedades transmisibles, ¿no? Te dice que más o menos en 1800 se detectó la primera epidemia grande de cólera. ¿Y por qué? Porque se cree que las personas inicialmente infectadas tomaron agua contaminada del río. Y a partir de eso ellos se empezaron a enfermar y a transmitir la enfermedad. Entonces el cólera fue una enfermedad seria. Creo que tenemos que hablar un poquito sobre lo que es la relación agua y salud. Hasta ahora hemos visto algunos conceptos, pero la relación agua-salud tiene que ver con la relación de que a mayor cantidad de agua disponible, es muy posible que haya mejor salud, ¿no? Si no hay agua, no hay salud porque no hay higiene, básicamente, ¿no? Por falta de higiene. Entonces, un concepto es que las personas deben tener el agua suficiente para alimentarse, pero también para tener la higiene adecuada. Si tienes solo el agua suficiente para alimentarte, es muy posible que se descuide eh, la higiene y eso puede llevar a otras enfermedades también, ¿no? Existen varios conceptos, ¿no?, de la relación agua-salud que por ahí en la siguiente clase vamos a ver. Con esto habíamos terminado nuestra clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta o consulta hasta aquí? Inge, Sí, Inge, al principio dijo, no ve que una granja debe estar lejos de un pozo porque lo contamina, ¿no ve? sí. Esa distancia, más o menos, ¿cuánto debería ser mínimamente? Bueno, depende del pozo. Si tú tienes un pozo profundo de 100 metros, puede ser hasta 5 metros, pero si tú tienes un pozo de agua de esos que son de anillas, 15 a 20 metros por lo menos. ¿Por qué? Porque los pozos profundos en general ya son sellados cuando se perforan, ¿no? Y en general se evita sacar el agua de los primeros 30 metros, se saca el agua de 30 metros para abajo. ¿Por qué? Porque se estima que en caso que hubiera contaminación por aguas residuales, el agua podría penetrar hasta 5, 10, 15, hasta 20 metros de profundidad. Entonces, es muy posible que si tienes un agua de pozo perforado no tengas tanta contaminación como si tú tienes un agua de pozo excavado con anillas. Entonces, ahí sí tienes que estar por lo menos a 15 metros de distancia. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Bueno, pues si no hay más, vamos a terminar la clase aquí. Eh, para la siguiente clase, que es el miércoles, ya deben tener sus grupos, por favor, de entre 4 y 5 personas, ¿ya? La siguiente clase vamos a empezar a decir en qué va a consistir el trabajo.
¿Alguna pregunta? Nadie pregunta. A ver, ya les voy a, entonces tenemos que un ratito más, ya quería irme, pero mejor prefiero irles adelantando cómo va a ser el trabajo. Yo les voy a dar un tema de investigación a cada grupo, ¿no? Y el tema de investigación va a tener que ver con alguna forma de contaminación. Por ejemplo, contaminación por aguas residuales, contaminación por plásticos, contaminación por minería, contaminación acústica, contaminación por pesticidas. Y lo que ustedes tienen que hacer es hacer una revisión bibliográfica de qué es ese tipo de contaminación, cuáles son los mayores efectos y cómo es esa contaminación en Bolivia. A partir de eso, lo que ustedes me van a entregar básicamente es un informe y van a hacer una presentación. Por esto es importante que seleccionen bien a su grupo, a lo posible que se conozca. Y también la revisión bibliográfica no debe ser simplemente copiar de un lugar, ¿no? Entender lo que uno está copiando. Y puede hacer preguntas respecto a cada uno de los grupos. Entonces, van a tener un tiempo de unas 2 semanas para hacer ese trabajo. El miércoles les voy a dar el trabajo, pero lo importante es que vayan armando sus grupos. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda? Si no, quedamos aquí. Ninguna, ingeniero. Bueno, entonces vamos a quedar aquí, ¿ya? Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Inge. Chao.